Buenas noches a todos. Sean ustedes bienvenidos a nuestro martes, perdón, a nuestro miércoles de programa de profesionales de la salud. Me presento, soy su servidor Javier Morales, director de ventas de Usana México, y les damos la bienvenida a esta gira virtual en la cual mes a mes tenemos una ponencia de un doctor, el cual nos comparte su experiencia en lo que tiene que ver con los nutricionales dirigidos hacia la consulta. Hoy tenemos la presencia de la doctora Jania González, la cual tiene un tema muy especial para nosotros y me permito leer las credenciales de la doctora. La doctora es médico general egresada de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle. Tiene una maestría en nutrición clínica por la Universidad Anáhuac, certificada por el Institute of Functional Medicine de Estados Unidos, vicepresidente de la Fundación de Obesidad, Diabetes y Síndrome Metabólico FUNCIME, autora del libro Manejo de Pacientes con Obesidad, editorial Springer, y profesor de posgrado y conferencista. Muchas gracias, Jania, por aceptar esta invitación, doctora Jania González. Te dejo la pantalla y el micrófono. Muchas gracias. Gracias, querido Javier, qué gusto saludarte y me da muchísimo gusto estar aquí con todos ustedes. Gracias a mi Jaycee que anda por ahí detrás de cámaras también con el apoyo siempre. Y bueno, hoy les quiero compartir un tema que a mí me apasiona, es un tema que me encanta y que espero podérselos transmitir de la manera más fácil y comprensible, porque aunque somos profesionales de la salud y sé que muchos de ustedes son médicos, son nutriólogos, pues como que la mayoría pasamos un poquito la bioquímica medio de noche y luego como que no le encontramos a veces la aplicación clínica y cuando ya la recuperamos y volvemos a estudiarla, pero ya con el conocimiento clínico, pues la verdad es que las cosas cambian increíble y pues nos vamos a dar cuenta de toda la importancia nutricional que tienen los micronutrientes y algunas otras moléculas en la funcionalidad que tienen las mitocondrias de nuestras células. Y bueno, mi reto será poderlo resumir en una hora. Voy a hacer todo mi mejor esfuerzo para compartirlo con ustedes y espero que lo disfruten y que tomen muchas anotaciones y que puedan ver, como yo he tenido la oportunidad de comprobarlo a lo largo de estos más de 10 años que llevo ya enfocada en la suplementación, lo relevante que es tener a nuestras mitocondrias lo mejor nutridas posibles, lo mejor funcionales posibles para que todo nuestro sistema funcione de la mejor manera. Todos sabemos que nuestro metabolismo depende de vías metabólicas. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente transformar una molécula que llamamos sustrato en una molécula distinta que vamos a llamar producto. Y para que esta vía metabólica se lleve a cabo, se requiere la acción de diferentes enzimas y también se requiere sumar por ahí algunos cofactores que ya todos conocemos, que pueden ser vitaminas, minerales u otras moléculas, para acelerar o catalizar estas reacciones. Déjenme recordarles que una de las vías metabólicas más importantes que hay en nuestro sistema para la producción de energía es el ciclo de Krebs, pero hay otro que es todavía más importante que hoy vamos a recordar, que es la cadena transportadora de electrones, y cómo a través de la conjunción de varias vías que se van orquestando, podemos convertir a los nutrientes, principalmente a los macronutrientes, carbos, proteínas y grasas, en la molécula más importante para los seres humanos, que es el ATP, la molécula que nos da energía, gracias a la cual podemos llevar a cabo todas las funciones de nuestras células. Para que nuestro páncreas pueda controlar los niveles de glucosa, necesita insulina y esa insulina se tiene que producir a partir de tener ATP. O para que los pulmones puedan estar haciendo el intercambio gaseoso, necesitan ATP. Para que nuestros neurotransmisores, nuestras hormonas, que todo funcione, necesitamos ATP y el ATP se produce en las mitocondrias. Entonces, si hay una parte fundamental de las células, además del núcleo, por supuesto, y del material genético, son las mitocondrias y entonces hay que promover su salud. Dentro de todo el metabolismo de los macronutrientes y para que podamos obtener este ATP, unas de las reacciones más importantes son las reacciones de óxido-reducción. Estas reacciones dependen prácticamente de la efectividad que tenga el oxígeno en nuestro cuerpo, la capacidad de transferir electrones de una molécula a otra
y finalmente llegar a esta producción del ATP. Y para que esos electrones puedan ser transferidos entre las moléculas, utilizamos unos acarreadores que vamos a llamar agentes redox. Estos agentes redox se van a clasificar en dos grupos, los que donan electrones y los que reciben electrones. Aquel que dona los electrones se va a oxidar. Al perder esa cantidad o esa carga de electrones, esa molécula se oxida. Y la molécula que recibe los electrones se va a reducir, quiere decir que va a quedar cargada con esos electrones. Y esos electrones son los que tienen la capacidad más importante de producir ATP en nuestras células. Aquí les presento a los dos agentes redox más importantes. Primero, en su forma sin electrones, que son NAD y FAD, y después ya cargados con electrones, que además los vamos a reconocer con el H, que son hidrogeniones, y se convierten en NADH y FADH2. Recuerden que les dije que cuando la molécula ya está cargada de electrones es cuando tiene una mayor capacidad de producir energía. En este caso, el NADH y el FADH2 son los agentes redox que nos van a permitir una mayor producción energética. Y a esa capacidad de que los agentes redox puedan producir energía le vamos a llamar poder reductor. Quiere decir que las moléculas que originalmente no contenían electrones, que son el nucleótido de flavina y adenina y el nucleótido de nicotinamida y adenina, van a cambiar a su forma reducida cargada con estos electrones. Aquí quiero hacer una nota al pie, que nuevamente, pues recalcando la importancia de la nutrición, para que nuestros nucleótidos, agentes redox, puedan estructurarse y tengan esta funcionalidad, necesitamos del complejo B. La flavina y la nicotinamida son vitaminas del complejo B. Entonces, yo sé que muchos de nosotros aprendimos tal vez en la carrera o hemos aprendido a lo largo de la práctica que el complejo B nos ayuda a combatir el cansancio o que nos ayuda de cierta forma a dar energía, y no es porque las vitaminas sean capaces de producir ATP, pero sí son indispensables para que se produzcan las moléculas que sí van a producir ATP. Entonces, por aquí pues solamente recuerden que efectivamente el complejo B viene a funcionar de manera muy importante en estas mitocondrias, porque gracias a esas dos vitaminas, flavina y nicotinamida, podemos producir los agentes redox. Y entonces estos agentes redox que están cargados con electrones van a hacer una función aún más importante dentro de la mitocondria que se llama cadena transportadora de electrones, y que con esa nueva vía que va a complementar al ciclo de Krebs podamos entonces llevar a cabo la mayor producción de ATP en nuestras células. ¿Y cómo es que el ATP nos da energía? Porque esa es una pregunta interesante. Bueno, pues resulta que los enlaces que tienen las moléculas de ATP entre sí, sobre todo al ir agregando cada vez más fósforos, 3 fósforos en total, cuando nosotros adicionamos moléculas de agua a esta molécula de ATP, se va a romper ese enlace de alta energía a través de la hidrólisis, y entonces esa liberación de estos nucleótidos va a producir una liberación de kilocalorías. Cada vez que nosotros rompemos un enlace de los fósforos en esta molécula, vamos a obtener energía. Entonces, fíjense bien, la primer molécula, que es el ATP completo con 3 fósforos, trifosfato, se le adiciona agua y entonces libera 7.3 kilocalorías por mol. Se convierte en ADP, difosfato, ya solo tiene 2 fósforos. Vuelvo a adicionar agua y entonces ya se queda solamente con una molécula de fósforo. Perdón, ahí hubo un error, déjenme de una vez corregirlo. Acá, déjenme ponerle aquí. Aquí ya nada más queda el monofosfato, ¿ok? Y entonces, así con la adición de agua, es que nosotros vamos a estar liberando toda la energía proveniente del ATP, ¿ok? Pero ¿cómo fue que formamos el ATP? Esa es la pregunta interesante. Pues aquí es importante recordar que nosotros vamos a generar ATP a partir de la fosforilación oxidativa. Yo sé que todos nosotros hemos escuchado ese concepto, pero me atrevo a asegurar que más de la mitad de los que estamos conectados no nos acordamos bien de qué se trata, o como que no tenemos el detalle. Obviamente por el nombre pues sabemos que tiene que ver con fósforo y que tiene que ver con oxígeno, pero así que me digas, a ver, te lo explico, tal vez no me acuerdo. Y eso es algo vital,
porque hoy con todo lo que ha avanzado la nutrición, con todo lo que ha avanzado la medicina, con las nuevas terapias que estamos incorporando, que tienen que ver con los temas de dietas cetogénicas, antioxidantes, promover los antioxidantes endógenos como el glutatión, utilizar terapias de ozono y un sinfín de nuevas alternativas terapéuticas, es importante que entendamos cómo es que se produce el ATP para que nos haga sentido toda esta funcionalidad. Y entonces insisto una vez más que el ciclo de Krebs, la verdadera vía donde se va a producir el ATP de una forma mucho más exponencial es en la cadena transportadora de electrones. Y aparte vamos a tener otro sistema que es la fosforilación a nivel del sustrato, que también puede influir, pero la más importante es la fosforilación oxidativa. Déjenme recordarles rápidamente cómo es que nosotros producimos energía a partir de la glucosa, que bueno, es uno de los nutrientes más importantes por la simple y sencilla razón de que está disponible en la sangre todo el tiempo. Nosotros mantenemos un nivel de glucemia que entre comillas normal es entre 70 y 99, entonces todo el tiempo estamos teniendo ese material ahí disponible para que cualquier necesidad celular que nosotros tengamos, inmediatamente podamos obtener ATP. Entonces, obtenemos la glucosa a partir de la dieta. Esta glucosa entra en su primera vía oxidativa, que es la glucólisis, para convertirse en piruvato, y después el piruvato entra a otra vía que se llama piruvato deshidrogenasa, para entonces convertirse en acetilcoenzima A, y esa acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs, y ahí se produce una cantidad de ATP, pero no la más importante. Y me atrevo a asegurar que la mayoría de nosotros hasta ahí nos quedamos en los principios básicos de bioquímica. Bueno, pues resulta que tanto en la glucólisis, que fue la primera, como en la piruvato deshidrogenasa, que es la segunda, y en el ciclo de Krebs, que es la tercera, a lo largo de todas esas vías metabólicas se producen varios agentes redox. Queremos obtener agentes redox en su forma reducida, cargados con electrones, cargados con hidrogeniones una vez más, y entonces esos agentes redox van a entrar a la siguiente vía, que es la cadena transportadora de electrones, y ahí es donde se va a producir realmente la mayor cantidad de ATP. La energía depende del poder reductor. Una vez más, recuerden la importancia de estos agentes redox ya cargados de electrones. Y entonces quiero que vayamos desmenuzando vía por vía qué tanta energía, entre comillas, ATP o poder reductor, estamos obteniendo. La glucólisis, que es la primera, en donde convertimos a la glucosa en 2 moléculas de piruvato, requiere un cofactor muy importante que es el magnesio. Aquí otra vez una nota al margen. El magnesio es fundamental a nivel intracelular para que nosotros podamos oxidar la glucosa. Entonces, aguas con pacientes que tengan resistencia a la insulina, pacientes que tengan obesidad o síndrome metabólico en cualquiera de sus manifestaciones, pacientes que tengan diabetes, que pueden tener cierta carencia intracelular de magnesio y que por lo tanto no están funcionando de una forma eficaz esas vías oxidativas, ¿ok? Pero una vez que terminamos la glucólisis, se producen 2 ATPs netos, pero además se producen 2 NADHs. Entonces sí hay energía en forma de ATP, pero además hay agentes redox cargados de electrones. En la segunda vía, que es la piruvato deshidrogenasa, recuerden que aquí vamos a convertir al piruvato en acetilcoenzima A para que pueda entrar a las mitocondrias y que entonces pueda entrar al ciclo de Krebs. Aquí también quiero hacer otra nota al margen, recalcando la importancia una vez más de los nutrientes. ¿Cuáles son algunas de las moléculas indispensables para la síntesis de acetilcoenzima A y por lo tanto indispensables para el ciclo de Krebs? Uno, por supuesto, la CoA, la coenzima A, también el NAD y el FAD, que se van a reducir después de la reacción, pero aquí es muy importante que tengamos también ácido alfa lipoico. Yo sé que hoy hemos escuchado a esta molécula cada vez más común y era como, pues sí sé que tiene un efecto antioxidante, pero como que no sé muy bien dónde funciona. Pues nada más y nada menos que es una molécula indispensable para la síntesis de acetilcoenzima A, por lo tanto una molécula indispensable para el ciclo de Krebs. Entonces, obviamente el ácido alfa lipoico también es muy importante para que todas nuestras células funcionen, que necesitan energía, y además se ha conocido por ahí como el antioxidante de los antioxidantes, que eso también es una función que quiero recalcar.
Y también requerimos de pirofosfato de tiamina. Una vez más, aparte de la flavina y aparte de la nicotinamida, también necesitamos tiamina. Por eso, otra vez, recuerden la importancia del complejo B para la producción de energía. Y a lo largo de esta piruvato deshidrogenasa que va a producir acetilcoenzima A, no se produce ATP como tal, pero sí obtenemos otra vez agentes redox, 2 NADHs. Y después esta acetilcoenzima A se va a unir junto con el oxalacetato que deriva de los aminoácidos, es un cetoácido que deriva de las proteínas, y la unión de la acetilcoenzima A con el oxalacetato va a producir citrato, que es el catalizador y el acelerador de activar el ciclo de Krebs. Aquí es bien importante recalcar una cosa. Cuando el citrato aumenta, tu cuerpo tiene dos opciones. ¿Requiero energía o no requiero energía? Si tu cuerpo aumenta el citrato y requieres energía, entonces se va a activar el ciclo de Krebs para producir ATP. Pero si se aumenta el citrato y tu cuerpo no está demandando energía, es decir, estás súper sedentario, no estás haciendo suficiente actividad o comiste más del requerimiento calórico que necesitabas, ese citrato va a salir de la mitocondria y entonces se va a convertir en grasa. Entonces hay que tener mucho cuidado de qué tanta glucosa estamos incorporando a nuestro sistema, porque si no termina en oxidación para producir ATP, se va a ir a la conformación de la grasa, ¿ok? Y a lo largo del ciclo de Krebs se van a producir únicamente 2 moléculas de GTP, que después se convierten en ATP también, pero la gran mayoría de las moléculas que se van a liberar a lo largo de este ciclo son una vez más los agentes redox reducidos. Aquí recuerden que en el ciclo de Krebs van a entrar 2 moléculas de acetilcoenzima A. Una molécula de glucosa produce 2 piruvatos y cada piruvato una acetilcoenzima A. Entonces, una molécula de glucosa nos da 2 acetilcoenzima A. Entonces, cuando sumamos esta integralidad, vamos a obtener 6 moléculas de NADH y 2 moléculas de FADH2. Entonces, el resultado final es que a través de esa oxidación de la glucosa hasta el ciclo de Krebs, obtuvimos 2 ATPs, 10 NADHs, 2 FADH2 y 2 GTPs. Entonces, si lo vemos fríamente y considerando que el GTP se va a convertir en ATP, realmente solo hay 4 moléculas de ATP. Entonces, ¿por qué es que le damos tanta importancia a la oxidación de la glucosa? ¿De dónde salen los otros 30 y tantos ATPs que nos enseñaron, no? Que bueno, en algunos contextos se puede decir que se producen 36 ATPs en total, pero siempre se consume un poquito de energía para todo este mecanismo de la cadena transportadora de electrones. Entonces, realmente netos se producen al final 32 ATPs. Si yo veo en la pantalla, solo encuentro 4, entonces, ¿de dónde salen los otros 28? Bueno, pues estos otros 28 ATPs, que es la gran mayoría de la energía, va a salir a partir de estos agentes redox y en la famosa cadena transportadora de electrones que se las esquematizo en esta pantalla. Hasta arriba tenemos la membrana mitocondrial externa, luego abajo está la membrana mitocondrial interna. En esa membrana mitocondrial interna tenemos a un complejo enzimático, 4 enzimas que conforman esta cadena transportadora de electrones. Y entre la membrana interna y la membrana externa tenemos el espacio intermembrana, que eso es muy importante en lo que les voy a mencionar a continuación. El ciclo de Krebs y todo este show del que estábamos hablando previamente se encuentra en la matriz mitocondrial. Entonces, dentro de la mitocondria, ahí está sucediendo toda esta reacción del ciclo de Krebs, la producción de los ATPs, la producción de los agentes redox. Y entonces estos agentes redox, una vez que ya están conformados, cargados de electrones, van a migrar hacia la membrana mitocondrial interna y entonces van a soltar sus electrones para que estos electrones entren hacia el espacio intermembrana, ¿ok? Entonces aquí sucede un fenómeno muy interesante que llamamos quimioosmótico, ¿ok? Una diferencia quimiosmótica de esta entrada brusca de electrones hacia el espacio intermembrana. Vamos a llamar ese cambio quimiosmótico dentro del espacio intermembrana porque va a aumentar la carga de una forma muy importante y muy abrupta. Y ese cambio quimiosmótico que sucede dentro del espacio intermembrana va a funcionar como una turbina y esa turbina que va a empezar a trabajar,
va a activar a una quinta funcionalidad, un quinto complejo que vamos a llamar ATP sintasa, que lo que hace esta ATP sintasa, como su nombre lo dice, es unir el fósforo a el ADP para que entonces se produzca ATP. Esa unión para crear ese enlace de alta energía requiere mucha energía también. Entonces, ¿de dónde sale esa energía? De esta turbina que se va a activar gracias al gradiente quimiosmótico que se produce por la entrada brusca de electrones a partir de los agentes redox y a través de esta cadena transportadora de electrones. Esta cadena transportadora de electrones, les decía, que está conformada por 4 complejos fundamentales. El quinto ya es la ATP sintasa, ¿ok? Como ustedes pueden ver en la pantalla, en rojo tenemos al complejo número 1. Ese complejo es específico para el NADH, para atraer y para captar el electrón de las moléculas de NADH. Y entonces lo capta, entran esos electrones al espacio intermembrana y entonces el NADH que estaba reducido ahora se oxida y queda en su forma NAD. El complejo número 2 es específico para FADH2. Nuevamente cede sus electrones, entran al espacio intermembrana y entonces se convierte en su molécula oxidada, que es el FAD. Después viene el tercero y el cuarto, que siguen movilizando estos electrones que salieron de los agentes redox y finalmente activan a través del gradiente quimiosmótico la turbina de la ATP sintasa para añadir fósforo al ADP y que se conviertan a ATP. Bueno, pues uno de los factores nutricionales más importantes que tenemos que tener en consideración es que para que toda esta cadena transportadora de electrones funcione de la manera correcta y que los electrones se puedan transferir de una manera eficaz, el acarreador más importante y el que dirige toda esta orquesta se llama coenzima Q, que es lo que pueden ver al centro marcado en amarillo. La famosísima coenzima Q sirve nada más y nada menos que para activar la turbina que hace que produzcas ATP. Para mí es la molécula más importante en la síntesis de ATP, por supuesto secundaria al oxígeno. Entonces, es muy importante que nosotros estemos conscientes de que nuestros pacientes tengan suficiente coenzima Q para que entonces puedan llevar a cabo de manera correcta esta vía, esta cadena, que va a hacer que todas las células funcionen de una manera correcta. Y aquí déjenme hacer pues una nota muy importante. Hay algunos medicamentos que disminuyen la cantidad de coenzima Q. Por lo tanto, es algo súper grave porque nuestras mitocondrias se quedan sin este acarreador tan importante y por lo tanto cualquier célula donde haya una deficiencia de coenzima Q puede dejar de funcionar y por lo tanto no hacer lo que le toca. Imagínense que esa célula resulta ser una célula del páncreas. Entonces, probablemente no estoy teniendo coenzima Q para poder producir insulina y que pueda metabolizar los carbohidratos. O a lo mejor es una célula del sistema nervioso central y entonces o no produzco adecuada sinapsis o estoy teniendo por ahí desconexiones en las funciones cognitivas, todo porque me está faltando coenzima Q. Entonces es muy importante que te asegures que tus pacientes están teniendo suficiente coenzima Q y hay que tomar importante relevancia en 3 factores principales. ¿Cuáles son 3 familias de medicamentos que pueden producir, y está comprobado, que pueden producir deficiencia de coenzima Q10? Las estatinas, los beta bloqueadores y algunos diuréticos. Y pues todos sabemos que son de los fármacos más utilizados a nivel mundial. Desafortunadamente tenemos muchísimos pacientes con dislipidemia, muchísimos pacientes con hipertensión, etcétera. Entonces, ¿a cuántos de esos pacientes que estamos medicando con estas familias de medicamentos estamos suplementando con coenzima Q10 para que no tengan ese efecto negativo? Y entonces ahora no es de sorprender, seguro algunos han escuchado, que el uso de estatinas puede producir resistencia a la insulina. Pues porque si le pega al páncreas y el páncreas ya no funciona eficazmente, o le pega al músculo y el músculo ya no tiene una buena sensibilidad a la insulina, pues todo esto se puede manifestar con resistencia a la insulina. Voy a detallar además ahora algunos otros nutrientes que también son muy importantes para este complejo. Ya les expliqué de la relevancia que tiene la coenzima Q, pero también hay otros nutrientes que son muy importantes.
Quedamos que el complejo número 1 es un complejo que se va a encargar principalmente del NADH. El nombre completo, la verdad, digo, no es como que se lo tengan que aprender ni mucho menos, pero sí recuerden que es para el NADH y este va a funcionar además con otros dos cofactores muy importantes, que son el hierro y el azufre. Entonces, ojo, sí, el hierro es muy importante para la hemoglobina, por supuesto que a partir de ahí llega el oxígeno a las mitocondrias también para que podamos hacer todo esto, pero además también es importante para poder funcionar en esta cadena transportadora de electrones. Entonces, recapitulando un poco hasta lo que llevamos ahora, desde el principio con la glucólisis, mucha importancia del magnesio, en la piruvato deshidrogenasa, mucha importancia del complejo B, pero también del ácido alfa lipoico. Recuerden que obviamente en los cofactores redox, en los agentes redox, perdón, también necesitamos al complejo B. Luego la coenzima Q y aparte ahora el hierro y el azufre. Entonces, todo esto tiene que estar súper claro para que nosotros podamos saber que en mi paciente están funcionando bien sus mitocondrias y que está produciendo energía de forma correcta. Entonces, ahora imagínense un paciente que toma estatinas o que tiene hipertensión y que además tiene anemia y que además tiene ferropenia. Pues pobre paciente, ¿cómo se va a recuperar? ¿Cómo va a bombear sangre su corazón? ¿Cómo va a poder hacer este intercambio si no está teniendo todos los cofactores? Y luego aparte le faltan vitaminas porque no come bien, porque es obeso. Entonces, a veces nos clavamos tanto en querer encontrar diagnósticos súper locos o súper avanzados. Desafortunadamente hoy en día todo el mundo tiene cansancio y el cansancio puede ser porque no dormiste o porque tienes una enfermedad o porque te faltan nutrientes o porque tienes disfunción mitocondrial. O sea, hay tantas cosas, pero a veces como profesionales de la salud cometemos el error de irnos a buscar lo más complejo y haces millones de estudios bioquímicos y mandas cada vez más medicamentos o más combinaciones de medicamentos cuando a lo mejor te podría ayudar que desde el principio te asegures de tener suficientes nutrientes. Y creo que ahí hay un área de oportunidad muy importante para nuestra población médica y nutricional en México. Todos los profesionales de la salud deberíamos de estar perfectamente educados para conocer todo esto, para saber la importancia de los nutrientes, para saber que es fundamental darle a las células la materia prima que necesitan antes de empezar a pensar en 800 medicamentos. No digo que los medicamentos no funcionen o que no sean necesarios bajo ciertos escenarios, pero ¿por qué sí le damos importancia al medicamento y nos vale gorro la nutrición, sabiendo que si no hay nutrientes no funcionan las células, por más medicamentos que les ponga, ¿cierto? El complejo número 2, este va a ser el específico para el FADH2 y aquí vamos a necesitar también varias flavoproteínas. Otra vez la importancia del complejo B, que bueno, aquí insisto, no es como para que nos aprendamos todos estos nombres, pero sí es muy importante que vayamos analizando la relevancia que van a tener cada uno de los nutrientes en estas funciones. En el complejo 3, una vez más, otra vez es importante el hierro. En el complejo 4 vamos a necesitar además cobre, magnesio y zinc. Y bueno, pues todo el tiempo la importancia del oxígeno, que va a ser siempre el aceptor final de toda esta descarga y patrones quimiosmóticos y todo lo demás, para que al final se forme agua. Entonces, vamos a recapitular otra vez, y perdón que parezca como clase, pero sí quiero ser muy enfática. Para que tus células puedan producir ATP de forma eficaz y que entonces puedan funcionar, necesitamos tener oxígeno, pero también necesitamos tener magnesio, complejo B, ácido alfa lipoico, necesitamos coenzima Q, necesitamos hierro, necesitamos zinc, necesitamos magnesio, necesitamos cobre y necesitamos azufre. Entonces, no nos quedemos únicamente con los macronutrientes, no se claven solo con que los pacientes consuman suficientes calorías, asegúrense de que realmente están teniendo el consumo o la funcionalidad correspondiente de todos estos otros nutrientes. Y por último, ya con todo este viaje intermembrana de los electrones, la activación de esta turbina, pues logramos activar a la ATP sintasa para que a las moléculas de ADP se les vuelva a pegar el fósforo, se vuelvan a convertir en ATP y entonces sigan liberando a través de la adición de agua estos enlaces de alta energía y que obviamente pues al día los seres humanos podamos tener toda la cantidad de ATP que necesitamos para quemar nuestras 1.500 o 2.000 calorías al día por toda la actividad de nuestro gasto energético
por lo menos en reposo y pues aún más con la actividad. Entonces, bueno, aquí les resumo a grandes rasgos una vez más esta cadena transportadora de electrones y otra vez quiero recalcar la importancia de la coenzima Q. Ahora, ¿qué pacientes son los que más se ha demostrado en estudios científicos que se benefician de la coenzima Q? ¿Cuáles se les ocurren que son los pacientes donde hay más evidencia? Pues todos los pacientes con riesgo cardiovascular, todos los pacientes que tienen problemas cardiovasculares, seguramente en gran medida, pues porque son los que tienen menos coenzima Q. ¿Por qué? Porque toman diuréticos, porque toman beta bloqueadores, porque toman estatinas. Entonces, pues ahí se ha demostrado mucho la eficacia. Y pues bueno, ¿qué hay que hacer? Ponernos a leer. Disculpen que no les puse alguna referencia aquí. La verdad es que todo lo que les he explicado hasta ahora pues son bases bioquímicas. Cualquier libro de bioquímica que ustedes consulten, métanse a internet y pongan cadena transportadora de electrones y van a encontrar toda esta información. O sea, esto es bioquímica pura, no estoy hablando de ninguna ciencia descubierta recientemente detrás. Esto es bioquímica aquí y en China y lo pueden consultar tal cual. Ahora, lo que sí los puedo invitar es a que busquen la evidencia científica de la relación de las estatinas con la coenzima Q10 o de cómo al suplementar pacientes con coenzima Q10 se ha demostrado que hay una mejoría en X cantidad de funciones, por supuesto relacionadas con que las células tengan una mayor eficacia a nivel de las mitocondrias, ¿ok? Pero ahí no se acaba la cosa. Resulta que pues todas estas reacciones que estuvimos platicando que tienen que ver con oxidorreducción y con puros agentes redox, pues van a generar a final de cuentas radicales libres de oxígeno. Si hay una parte de las células donde más se va a producir esta oxidación, donde más se va a reflejar el efecto de los radicales libres de oxígeno, pues es en las mitocondrias. ¿Por qué? Porque ahí es donde se producen todas estas reacciones y por lo tanto nuestras mitocondrias son la parte de la célula que más expuestas están a la oxidación y que si no las cuidamos y si no las nutrimos adecuadamente y si no regulamos la cantidad de oxidación que pasa ahí, entonces van a entrar en un estrés oxidativo y como todos sabemos, sí, la oxidación es muy buena hasta cierto nivel, pero si nosotros sobrepasamos esa cantidad de oxidación y entonces en lugar de radicales libres de oxígeno comunes, ahora tenemos un estrés oxidativo, eso va a generar daño mitocondrial, evidentemente va a generar un daño celular y hoy sabemos que muchas de las enfermedades crónico-degenerativas están asociadas con este estrés oxidativo y con toda la inflamación secundaria que se genera. El estrés oxidativo y la inflamación crean un círculo vicioso en donde entre más oxido, más me inflamo y entre más me inflamo, más me oxido y eso es lo que va generando el envejecimiento de nuestras células y por ende la degeneración de las enfermedades crónicas. Es curioso, pues porque nos dicen y nos enseñaron que la diabetes no se cura y que la historia natural es que empeores. No es cierto. Si un paciente con diabetes recién diagnosticado se aplica, cambia su composición corporal, mejora su dieta, hace ejercicio, fortalece el músculo, apoya la sensibilización de la insulina a través de expresar más transportadores GLUT4, cuidamos las horas del sueño, le bajamos al estrés, controlamos la oxidación de las mitocondrias, ese paciente puede vivir mucho más tiempo que otra persona sana, mucho más sano que una persona sana, porque además va a ser un cambio en su estilo de vida radical que le va a traer muchas cosas buenas. Pero entonces, claro, fue más fácil enseñarnos, no, a ver, no se cura, metformina de por vida, pues nada más dile que no coma azúcar y se acabó, y para el paciente es muy fácil, me tomo la pastilla y no me esfuerzo. Ojo, tenemos que cambiar este paradigma de medio controlar a los pacientes y vamos a mejorar realmente toda su salud. Y su salud no es nomás deje de comer azúcar, implica todo lo demás que les dije. Entonces, tomemos una actitud mucho más proactiva, seamos verdaderos profesionales de la salud y no seamos solamente profesionales de la enfermedad dedicados a diagnosticar y dar medicamentos o dedicados a simplemente dar dietas generales para todo el mundo. Es muy grave cuando tratamos a todos los pacientes diabéticos de la misma manera, con la misma dosificación de medicamentos. Es muy grave cuando algunos nutriólogos tienen machotes de dietas de 1,200, 1,400 y 1,600 y los dan al por mayor porque están tratando enfermedades, no están tratando enfermos, no están individualizando, no están buscando retomar nuevamente la homeostasis. Estamos dejando solo por encimita la punta del iceberg, pero se nos está olvidando corregir todo lo que hay debajo de esa punta,
que es lo que nos va a permitir que quizás podamos volver a la homeostasis y que si no volvemos a la homeostasis, por lo menos que mi paciente no se degenere tan rápido, no termine en complicaciones y no termine tomando cada vez más medicamentos, que tristemente esa es la realidad de nuestro país. Empiezas con una enfermedad de un chocho y terminas con 5 y con 80 comorbilidades. ¿Eso es realmente ser un profesional de la salud? ¿Para eso estudiamos tantos años? Los invito a que reflexionemos si realmente estamos dando el tratamiento que necesitan los pacientes. Y bueno, hablando una vez más, perdón que me haya desviado, pero hablando de este tema otra vez del estrés oxidativo, es muy importante que recordemos la teoría de los radicales libres, ¿ok? Antes existía esta teoría que llamábamos teoría lineal de los radicales libres, que decía, pues bueno, o sea, sí es buena la oxidación, ¿no? Y entre más oxidación, mejor, pero no, nos dimos cuenta que en algún punto, y pues hoy viene la consecuencia, ese estrés oxidativo está dañando a nuestras mitocondrias, se están generando muchísimas alteraciones por disfunción mitocondrial y entonces estamos complicando, haciendo crónicos y dejando que la evolución natural de las enfermedades dé su resultado. Y no, realmente hay una teoría que es mucho más proactiva y que nos ayuda a enfocar todos estos esfuerzos hacia así retornar a la homeostasis, hacia tratar de recuperar la funcionalidad de estas mitocondrias, de estas células, que llamamos mithormesis, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, en rojo les pongo esta teoría lineal de los radicales. Entonces, esto decía, pues sí, entre más oxidación, pues más radicales libres y pues te mueres, ¿no? Al final, o sea, todo empeora y te mueres, historia natural. Sin embargo, hoy hemos visto a través de esta respuesta de la mithormesis que, ojo, si nosotros logramos generar por ahí una cierta curvita con esta exposición a los radicales libres y logramos de cierta forma estimular a que nuestras mitocondrias se adapten a resistir mejor ese estrés oxidativo, entonces vamos a tener una respuesta que vamos a llamar respuesta hormética, que nos va a ayudar a mejorar la evolución de nuestros pacientes. Les voy a explicar cómo es que se define esto. Resulta que entre más sea la exposición al estrés oxidativo, también más alta es la inflamación, ¿de acuerdo? Entre más me expongo a la oxidación, más me inflamo. Sin embargo, hay una pequeña ventana que tenemos en el estrés leve a moderado, que es el primer tercio que ven a la izquierda en la pantalla. Si yo me expongo a una cantidad leve o moderada de estrés, entonces puedo hacer que mis células señalicen a través del NRF2. Y lo que va a hacer esta señalización NRF2, una vez más, esto lo pueden consultar en cualquier libro donde se explique la bioquímica y las respuestas celulares. Aquí vamos a tener una respuesta adaptativa en donde nuestras células van a producir una mayor cantidad de antioxidantes endógenos, dependientes principalmente de 3 factores antioxidantes, que son el glutatión, la catalasa y la superóxido dismutasa. Entonces, repito una vez más, ante una exposición leve o moderada al estrés, hago que mis células liberen esta señalización NRF2 y que entonces produzcan más antioxidantes endógenos para que entonces logren contrarrestar esa diferencia de estrés oxidativo. Y resulta que entre más antioxidantes endógenos yo genero, logro tener un impacto positivo en muchas funciones celulares que en la siguiente diapositiva les voy a detallar. Pero cuando esa exposición al estrés o esa inflamación empieza a ser más alta, o sea, ya no fue leve, ya me estoy pasando de raya, ya me fui a una exposición mucho más alta, en lugar de activar esta señalización de NRF2, se va a activar la del factor nuclear kappa beta, que va a empezar a producir mucha más inflamación y sobre todo inflamación sistémica, y eso va a empeorar el ciclo. Entonces, ojo, sí está bien exponerte al estrés, pero leve, para que puedas adaptarte y defenderte mejor, pero no te pases porque entonces viene inflamación sistémica y si llegas a un nivel ya mucho más agresivo, apoptosis y se muere. Nosotros esto lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero no lo habíamos llevado a la práctica. ¿Por qué? Porque era como, pues sí, ¿cómo me estreso leve, no? O sea, en las circunstancias actuales, pues hay mucho estrés laboral. La gente o está en periodos de desnutrición o está en periodos de obesidad.
sea, siempre estamos en los extremos, ¿no? O no hago nada de ejercicio y soy sedentario, o ahora me vuelvo loco y hago Ironman. Entonces, siempre estamos como que en esos extremos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Irnos a una aplicación leve, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí tenemos esquematizada una mitocondria, abajo en azul. Esa mitocondria, como ya lo vimos por todas las respuestas oxidativas y por la cadena transportadora de electrones y toda esta producción energética y con todo el oxígeno que hay ahí, produce muchos radicales libres de oxígeno. Y entonces, ojo, ¿cuáles pueden ser algunos factores que nosotros podamos agregar a este individuo, a estas mitocondrias, que nos puedan ayudar? Así, sí te voy a dar tantito más estrés, pero para que generes una respuesta antioxidante endógena, para que logres hacer esta respuesta adaptativa, para que logres hacer esta mithormesis, que finalmente, pues lo que vamos a lograr es que las mitocondrias estén mucho más protegidas de los radicales libres y por lo tanto mejoremos la salud y mejoremos la calidad de vida. Algunos de estos factores son la actividad física, hasta cierta medida, acuérdense que es leve o moderada, no intenso, ¿ok? Cierta restricción de carbohidratos, cierta restricción calórica, y es por eso que hoy se han demostrado tantos beneficios de la dieta cetogénica, del ayuno intermitente, de hacer periodos de ciertos días comer puros vegetales. ¿Por qué? Porque funcionan en pro de activar esta mithormesis, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los beneficios que genera esta señalización celular del NRF2? Pues diferentes sistemas, pero en general pueden ver que hay mucho efecto antioxidante, hay mucho proceso de desintoxicación y hay mucho proceso de disminuir todos los efectos negativos que puedan tener pues los metabolismos de los fármacos, por ahí algunos procesos inflamatorios, y entonces se van fortaleciendo las mitocondrias, se van fortaleciendo las células, estamos contrarrestando de una forma más eficaz el estrés oxidativo y por lo tanto logramos impactar de una forma mucho más sistémica y mucho más integral. Aquí les quiero poner otro, pues, un esquema que la verdad es muy interesante porque, ojo, esto no se queda solamente en la mitocondria y no se queda únicamente en controlar los antioxidantes, no. También esto tiene todo ese impacto sistémico porque al disminuir el estrés oxidativo general, estoy disminuyendo la inflamación y toda esa repercusión positiva de bajar el estrés oxidativo, bajar la inflamación a nivel sistémico, nos va a ayudar también a fortalecer y mejorar el metabolismo. Fíjense, en esta imagen ponemos del lado izquierdo de la pantalla cuando tenemos unas mitocondrias con cero adaptación, que no tienen nada de hormesis, y bueno, ¿para qué les pongo ejemplo más claro que el adulto promedio mexicano, ¿no? Un paciente que es sedentario, que tiene una pésima dieta, que tiene mucho estrés, que tiene sobrepeso o obesidad, probablemente ya tiene síndrome metabólico, y bueno, lo que ustedes ya se saben y que no les tengo que mentir, lo vemos todos los días en la consulta. Evidentemente es un paciente que además tiene la grasa visceral súper alta. Recuerden que la grasa visceral además es una máquina productora de adipocinas y dentro de las adipocinas tenemos a las citocinas proinflamatorias y entonces entre más grasa visceral tengo, más citocinas proinflamatorias produzco, y entonces imagínate la inflamación de las células más la inflamación sistémica en la sangre vagando por todo, pues obviamente por eso es que tenemos estas repercusiones clínicas tan importantes. Entonces, este paciente que está con esta carga de grasa visceral tan alta y que no está teniendo mithormesis, pues tiene muy pocas mitocondrias, tanto en densidad como en funcionalidad, tiene mucha inflexibilidad metabólica, no está teniendo un consumo adecuado de energía. ¿Por qué? Porque todo está tan dañado que su pobre mitocondria dice, bájale, espérame, o sea, no puedo con nada, no te muevas, no ciclo de Krebs, no cadena transportada de electrones, y entonces estamos en un mecanismo ahorrador para no gastar energía. Y entonces, ¿qué creen? Insulina a tope. Y entonces todo lo que como, guarda, 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 guarda. Y es por eso que las personas en estas condiciones les cuesta tanto perder peso, porque ya tienen hiperinsulinemia, porque ya tienen resistencia a la insulina, porque están en un mecanismo ahorrador y no quieren producir energía, porque además no pueden. Sus mitocondrias están cansadas. Y entonces, pues todo esto termina en lipotoxicidad, ¿no? Su superestrés oxidativo, su superinflamación, su resistencia a la insulina y lipotoxicidad.
Sin embargo, cuando nosotros empezamos a tomar una actitud proactiva que va más allá de prescribir un medicamento y dar una dieta de 1500 calorías, y me pongo a hacer la chamba completa, y entonces me aseguro que mi paciente empiece a dormir mejor, que haga terapias para controlar el estrés, que empiece a tener un buen consumo de micronutrientes, que rescate a sus mitocondrias con antioxidantes, con coenzima Q10, con ácido alfa lipoico, darle suficiente magnesio para que haga bien la glucólisis, ponerlo a hacer ejercicio, etc., que eso es lo que deberíamos de hacer en todos los casos. Entonces, el paciente empieza a perder grasa visceral, empieza a movilizar otra vez la funcionalidad de las mitocondrias, empiezo a generar estas ideas de restricción calórica, bajarle a los carbos, hacer ejercicio, etcétera, para lograr inducir esta señalización en RF2 y que entonces esas mitocondrias empiecen a entrar en una hormesis, en esta adaptación, que empiecen a aumentar su densidad y su resistencia, que empiecen a tener una buena flexibilidad metabólica, que en lugar de estar en modo ahorrador, que ahora se pongan en un balance calórico para quemar calorías y que entonces ya no tengan toda esta alteración metabólica, mejoren su sensibilidad a la insulina, disminuyan su inflamación, disminuyan su estrés oxidativo y entonces todo empiece a funcionar como debía ser, que estemos otra vez volviendo a la homeostasis y no nomás tomando pastillas y diciendo que pues no puedo hacer ejercicio porque me lastimé la rodilla y el doctor me dijo que no hiciera, nada más que le bajara el azúcar y que tengo que tomar esto de por vida y pues desde que me enfermé ya todo está de la fregada. Esa no es nuestra labor, esa no debería de ser nuestro trabajo, pero bueno. El cuerpo además necesita ejercicio y no solo para bajar la grasa y no solamente para quemar calorías y no solamente para fortalecer nuestra condición cardiovascular, mejorar la liberación de endorfinas y que todo funcione mejor, sino que además, gracias al ejercicio, logramos que nuestras mitocondrias se renueven y se regeneren. Y entonces aumentamos no solamente la cantidad, sino también la calidad de las mitocondrias que tenemos. Todo esto lo hacemos a través de la biogénesis mitocondrial, que está estimulada, ahí vienen todos los marcadores que ustedes pueden consultar en cualquier texto, a diferencia de irnos al sedentarismo, donde entonces la señalización que yo le estoy dando a mis mitocondrias es que se rompan y que se fragmenten, y entonces entre más sedentarismo, peor disfunción mitocondrial. Y entonces, insisto, una vez más, estamos nada más en un ciclo vicioso donde por eso nuestros pacientes no mejoran y por eso nos dicen que las enfermedades crónicas no se curan, porque no sabemos salir de ese ciclo vicioso. Y bueno, hoy entendemos también que las mitocondrias se benefician de ese ejercicio para que el ejercicio promueva la biogénesis mitocondrial. Y entonces, cuando nosotros perdemos el balance que debe haber en estas mitocondrias, cuando no estamos haciendo las acciones que nos corresponden, y entonces tenemos mucho más carga de oxidantes y le sumamos el tabaco, los rayos ultravioleta, todo lo que hay a nuestro alrededor que genera radiaciones, la mala alimentación, el estrés, estarnos viendo las noticias todo el día, no dormir bien por estar viendo series, y le sumamos todos esos otros factores, pues por supuesto que el daño oxidativo se va a ir a nivel sistémico. Y entonces esta inflamación, este daño mitocondrial, esta disfunción mitocondrial puede ser en gran medida la causa de obesidad, diabetes, trastornos neurodegenerativos, aterogénesis y cáncer. Y aquí, para terminar, les quiero dejar algunas de las causas que desde medicina funcional estudiamos a más detalle, de cuáles son esas causas que más generan el estrés oxidativo, para que entonces podamos empezar a incluirlas dentro de todas nuestras evaluaciones y dentro de todos nuestros tratamientos, ¿no? Obviamente, pues el aumento del estrés oxidativo bajo cualquier causa, ¿no? El aumento de las calorías, tener dietas hipercalóricas, dietas muy altas en azúcar, tener demasiado óxido nítrico, tener demasiados ácidos grasos de cadena corta, tener demasiado factor de necrosis tumoral alfa y por lo tanto mucha inflamación, no tener suficiente complejo B, no tener suficientes vitaminas y minerales que son indispensables para que las funcionalidades en las mitocondrias y en las células estén al tope, no tener suficiente coenzima Q10, tener demasiada glucotoxicidad,
no tener glutatión, es decir, no tener esta capacidad de generar antioxidantes endógenos, ya sea porque me faltan proteínas, porque me faltan vitaminas, porque me faltan minerales o porque no estoy haciendo ninguna de las herramientas que les dije para poder promover esta mithormesis. Tenemos carencia de carnitina o un exceso de grasa que a final de cuentas nuestra carnitina no va a poder metabolizar de forma correcta. Y bueno, pues todas las toxinas en el ambiente que hoy en día, pues además de los medicamentos, de los pesticidas, de los metales pesados, piensen pues en todo lo que hoy estamos viviendo con esta nueva normalidad, ¿no? Simplemente pues el estar también expuestos a tanto gel y estarnos rociando cosas y 80 veces lavarte y lavarte y lavarte, que a final de cuentas, pues sí, te tapan una cosa, pero te pueden afectar en otra, el estar consumiendo medicamentos al por mayor, te empieza la diarrea y empezamos a utilizar antibióticos o por cualquier mínima cosita ya estamos tomando medicamentos. Entonces, pues bueno, ahora creo que es como más claro poder ver, pues sí, con razón estamos como estamos, ¿cierto? Porque pues nos estamos quedando cortos en hacer un manejo integral, en hacer un manejo nutricional completo. Y bueno, quiero despedirme recalcando que la nutrición correcta, la nutrición óptima, termina siendo uno de los pilares de la salud. Es uno de los pilares más importantes. ¿Por qué? Porque para que nuestras células puedan funcionar de manera eficaz, y ustedes saben que nuestro cuerpo está diseñado para poderse desintoxicar, repararse, regenerarse, renovarse, necesita tener materia prima, necesita la cantidad óptima y adecuada de carbohidratos, de proteínas, de grasas, de vitaminas, de minerales. Y hoy que en la realidad estamos expuestos a tantos factores que no fuimos diseñados para poder tolerar, pues también necesitamos un extrita para tener más efecto antioxidante, para tener el beneficio de muchos fitonutrientes que nos pueden ayudar a controlar todo este estrés. Y por supuesto que necesitamos también entender que otro de los pilares de la salud tiene que ver con el ejercicio, otro pilar tiene que ver con el control del estrés, porque el ser humano sí está diseñado para tener estrés cuando estés a punto de morir, pero no para vivir estresado 24/7 y mucho menos teniendo además fallas en tu salud física. Entonces, los invito a que a través de toda esta gira de profesionales se sensibilicen y sean más conscientes de la importancia de la nutrición, que sean mucho más conscientes de que tenemos que ir más proactivamente a manejar a nuestros pacientes y que no es nada más que volver a las bases, la bioquímica, la nutrición, la fisiología, volvamos a esas bases para ayudar a que nuestros pacientes puedan por lo menos intentar recuperar la homeostasis. Muchísimas gracias por su atención, espero haber sido clara y pues que se hayan quedado con ganas de saber más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Estoy seguro que todos los participantes profesionales de la salud que nos acompañaron el día de hoy, que dedicaron una hora de su tiempo a escucharte, tienen hoy más ganas de aprender sobre algo que seguramente nos estarán cuestionando y estarán tratando de investigar todo esto que tú platicaste el día de hoy y que es información muy, muy valiosa. Les dejamos también, si tienen ustedes cualquier pregunta que quieran hacerle llegar a la doctora Jania y que ella con gusto la va a contestar, si pueden mandarnos un correo a usanaincentivos@usanainc.com. Con mucho gusto les podremos responder todas estas dudas que hayan quedado de la plática del día de hoy con la ayuda de la doctora Jania González. Muchas gracias, Jania, por haber estado con nosotros el día de hoy, pero sobre todo gracias a ti, profesional de la salud, que estuviste interesado en escuchar a la doctora Jania. Muchas gracias y buenas noches a todos.